En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un aplauso a la gente que está en casa. Esta es casa de Dios, su casa. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Pueden tomar su lugar. Si orar es hablar con Dios, orar es escuchar a Dios, lo primero que debo de aprender es hablar, porque si no sé hablar, ¿cómo hablo con Dios? Entonces tenemos que quitar de nuestro vocabulario las palabras que no son correctas. La Biblia dice: dejen de hablar mentiras. La Biblia dice: ninguna palabra vulgar salga de vuestra boca. Y yo le voy a dar una, como también soy apóstol: ninguna palabra casi vulgar que salga de la boca, porque ya estás casi al borde de lo vulgar. Porque no puedo yo hablar vulgaridad aquí y luego ir al cuarto y orar como que fuera el gran santo delante de Dios. No sé si me estoy explicando. Entonces debo de aprender a hablar, porque cuando voy a orar lo que voy a hacer es ¿qué? Hablar. La segunda cosa es poner atención a la gente que le habla a uno, porque si no le pongo atención a mis hijos, no le pongo atención a mis padres, ¿por qué le voy a poner atención a mi papá que está en los cielos cuando me dé instrucciones y me hable? Por lo tanto, aprender a hablar y aprender a oír son disciplinas que no son negociables en nuestra vida como cristianos. Tenemos que aprender a hacerlo, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Que el oído esté atento a la sabiduría de los padres todo el tiempo. Con esas dos disciplinas en mente y formadas en mi vida, yo voy y oro al Señor, y me es más fácil orar así. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Muy bien, hoy quiero enseñar un poco más en Marcos capítulo 14, verso 32. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Sentaos aquí, entre tanto que ¿qué? Que yo oro. Diga todo el mundo conmigo fuerte: sentaos. Qué raro, ¿no? Verso 33: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Eso se lo dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Todo el mundo diga conmigo: una hora. 38: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pongan atención a esto, es curioso. El Señor va con los discípulos a Getsemaní y le dice a los primeros: siéntense aquí. Y cuando ya se estaban sentando todos: no, Pedro, Juan y Jacob, no se me sienten, ustedes vienen conmigo. Y se los llevó. Ya hay una diferencia entre dos tipos de discípulos: el discípulo que va a querer estar sentado, el discípulo que Jesús sabe que se debe de sentar, y el discípulo que Jesús sabe que lo puede acompañar a un momento íntimo con el Padre. No le dijo a todos: acompáñenme. A algunos les dijo: siéntense, y a otros les dijo: ustedes me siguen un poquito más adelante. Y después los dejó ahí y les dijo: velen. Si ustedes notan, él reclamó que no habían orado. Quiere decir que les enseñó: velen y oren. Mientras tanto yo voy allá. Entonces habían tres niveles. El nivel de Jesús orando a solas con el Padre, sufriendo la tristeza que lo había embargado porque sabía que su hora había llegado para ser crucificado. Segundo nivel, los discípulos Pedro, Juan y Jacob, que tenían que estar orando. Tercer nivel, los discípulos que se quedan sentados esperando. La pregunta es:
de qué nivel quieres ser tú. De los que Jesús le digo, ey, mejor sentate. Tú y tú y tú me acompañan. Ahí yo hubiera hecho. Yo como siempre fui colado en las fiestas, parrandas. Yo me le hubiera colado ahí. ¿Ah? ¿Y vos qué haces aquí cuidándole la Biblia a Pedro? La espada, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en el cuerpo del Señor y en su iglesia también hay niveles de discípulos. Y el nivel de discípulo que va a quedarse sentado, el nivel de discípulo que se va a levantar a orar, y nuestro Señor Jesús que intercede por nosotros sentado a la derecha del Padre. Pero hay oraciones. La segunda cosa que quiero que podamos ver es que Él les dijo: ¿por qué no velaron o velaste conmigo una hora? Todo el mundo diga una hora. Bien, la oración no es efectiva porque ore una hora, pero debe de haber alguna fórmula que me permita llegar hasta una hora de oración tranquilamente y cubrir todas las áreas, ¿verdad? Ya esas se las voy a empezar a enseñar en las próximas. Tiene las oraciones el Señor, y hay oraciones de todo tipo. ¿No has podido velar conmigo una hora? Entonces yo aprendí cómo orar por lo menos una hora al día. ¿Cuántos quisieran aprender eso? No es cuestión si aguanto, es cuestión si sé cómo. Si sé cómo, usted va a pasar en la presencia del Señor, va a salir empapado de la presencia del Señor, lleno de la fortaleza del Espíritu, lleno de su palabra y con la fe en alto para poder seguir orando. Pero no necesariamente se tiene que orar una hora. Mateo capítulo 14, verso 30 en adelante. A este versículo yo le llamo 911. ¿Cuál es su emergencia? Porque hay emergencias, ¿no? Y usted va a ver ahora cómo el Señor responde oraciones no tan largas. Dice acá en el verso 30: pero al ver el fuerte viento, está hablando de Pedro, tuvo miedo. Cualquiera, ¿o no? No sé si ustedes han estado en un avión cuando tiene turbulencia. ¿Han estado ahí por un avión cuando tiene turbulencia? Que la cosa le pone rara, ¿no? La gente, mire, empieza a orar, a gemir. Conozco algunos que hablaron más en lenguas que otros esa vez, ¿verdad? Porque está moviéndose. Pues cuando Pedro vio la turbulencia, el mar se hacía así, tuvo miedo, es natural, no sé si me estoy explicando. Pues Pedro está allí justo, cuando el viento es muy fuerte, tuvo miedo y se comenzó a hundir, dice, y comenzando a hundirse, no se había hundido, comenzando dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esta es la oración más corta en toda la Biblia, pero es que si la hace más larga, usted se imagina que le hubiera hecho ahorita 2 Padres Nuestros. Dice: Padre nuestro que esto. ¿Qué tal si le metemos esa onda que si no alabamos a Dios, Dios nos oye? No nos oye, ¿verdad? ¿A qué horas consigue un grupo de alabanza Pedro allí? ¿Verdad? Y aquel hundiéndose, los de la alabanza toquen ligero porque Judá tiene que ir primero. Y se ahoga, se muere, llega al cielo y lo reciben allá los ángeles. ¿Y por qué te moriste? No sé, a mí me enseñaron que eran 5 de alabanza, 3 de adoración. Se ahoga. No hay tiempo para hacer rezos u oraciones o plegarias muy grandes o muy largas. Ahí o nos da la fe o nos da la fe o nos da la fe. No sé, ni modo que usted va en el carro y se atraviesa alguien el semáforo y usted empieza, ¿verdad? Entraré por sus puertas con acción de gracias. Ponete la mantilla, mi amor, porque sin mantilla no te va a escuchar el Señor. Y él se metió un sopapo en ese carro que el siguiente coro usted lo está cantando en la presencia del Señor. ¿Cuántos han estado a punto del accidente? Lo único que dicen es la sangre de Cristo. Solo eso da tiempo. Me libré. De nuevo, leamos esa oración corta porque está buenísima, ¿va? Algunos abusan de esta, ¿no? Van a orar por los alimentos recibidos. Amén. Otros dicen: Señor, bendice los alimentos que ya se comió Juan.
Hay oraciones a prisa porque no nos queda otra, pues, pero la mayor parte de las oraciones deben de ser en la paz y en la quietud, a solas con nuestro papá. Y papá que oye y ve en secreto, dice, nos va a recompensar en público. Leemos de nuevo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo le hubiera dicho: mira, Señor, para serte franco, ahorita no estoy para averiguarlo. No miras que las piernas me están temblando. Ahí lo averiguamos después, no sé si me explico. Lucas capítulo 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, todo el mundo diga fuerte, necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué tal si oramos con las manos levantadas al cielo todos y repetimos esto? Di conmigo: Señor Jesús, ahora entiendo que orar es una necesidad de todos los días. Amén. Dice aquí: oren siempre y no desmayen. Orar y no ¿qué? Desmayar. Hay quienes desmayan antes de recibir la respuesta. Si vamos a aprender a orar, primero tenemos que aprender cómo debe de ser la persona que ora. Necesita ser transformado si quieres tener oraciones efectivas. Dice la palabra del Señor acá: oren siempre y no desmayen. Verso 2, Lucas 18. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Imagínense, con una viuda. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios. Este sí está claro y pelado, ¿no creen? Aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Imagínense aquel juececito. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto, y aún así le hizo justicia. 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Qué dice ahí? De día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fe. Todo el mundo diga fe. Lo que está diciendo el Señor aquí es necesario que aprendan esto, dijo. Oren siempre, siempre, y no desmayen. Porque si un juez injusto, que con su propia boca dice: yo no respeto a Dios ni respeto a los hombres, pero esta viuda me va a colmar la paciencia, le voy a hacer justicia con tal de quitármela encima, ¿cuánto más Dios nuestro papá no va a responder pronto las oraciones de aquellos que lo hacen de día y de noche? Levanta tus manos y di conmigo: Señor, voy a orar de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Amén. No desmayen. No desmayen. Día y noche necesitamos orar.
Proverbios capítulo 15, verso 8. El sacrificio de los impíos o su ofrenda es abominación a Jehová. ¿Pueden leer conmigo lo que sigue? ¿Todos? Mas la oración de los rectos es su ¿qué? Gozo. O sea que el juez injusto, porque le colman la paciencia, contesta. Pero el juez justo, porque le causa gozo oírnos orar, es que nos contesta. La oración de los rectos es el gozo del Señor. Escucha lo poderoso de ese verso. ¿Cuántos de ustedes le han pedido a Dios paz? ¿Cuántos le han pedido gozo, alegría, tranquilidad, serenidad? Pero ¿cuántos de ustedes han pensado que ustedes pueden provocarle a Dios gozo? Ojo aquí. Le puedo provocar a Dios gozo. Puedo provocar que Él se alegre. Puedo ser causante de su sonrisa y aún de su risa de alegría. ¿Cómo puedo, pastor, hacer que Dios se alegre? Orando. Porque cuando oramos en la tierra, según Apocalipsis, nuestras oraciones se convierten en el incienso de los santos delante de Dios. Por lo tanto, cuando yo estoy orando aquí en la tierra y tú estás orando aquí en la tierra, en el cielo se está levantando un incienso al Señor, un aroma agradable, un sacrificio a nuestro Padre. Por una oración pequeña o por larga que ésta sea, si se hace con el corazón sincero y con la fe adecuada, el Señor se empieza a gozar en el cielo en la oración de sus rectos. ¿Cuántos queremos nosotros, de nosotros, alegrar el corazón de Dios? Amén. Di conmigo, Señor, orando sé que alegraré tu corazón. Yo quiero ser alegría para Dios. Quiero causarle alegría en la mañana y en la noche. Él no nos va a contestar porque le colmemos la paciencia. Él nos va a contestar porque a Él le agrada que oremos. Porque ve la dependencia que un hijo tiene de su padre. Vamos a Romanos capítulo 8 para que sepamos cómo Dios nos ve cuando vamos a orar. Dice Romanos 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, que quiere decir papi. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo nuestro Señor. ¿Qué es lo que te estoy diciendo ahora? Si un juez injusto le contestó a una viuda por los derechos y la herencia que ella tenía, porque supongo, ahora solo es una suposición, que si la viuda va donde el juez es porque quiere una de dos cosas: o que se haga justicia a aquel que mató a su marido, o bien que le entreguen los bienes que le pertenecen por ser viuda y no se los han entregado. Entonces, ¿qué quiero decirte esto? Dios hará justicia a aquellos que atentan contra sus hijos, pero eso no es asunto nuestro. Dice Dios: mía es la venganza, yo pagaré. La venganza no es de nadie de ustedes, ni mía, ni de nadie de hijo de Dios. Eso es de Dios. Pero la segunda es: entiendo que puedo ir a Él a pedir mi herencia. Y dice la Biblia: si somos hijos, somos herederos.
herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Las bendiciones que hay para tu vida no son sino el fruto del sacrificio. De Jesús en la cruz del Calvario. Si Él pagó el precio, entonces es justo que a ti Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque Él ya compró la bendición que a ti te corresponde. Si tú oras de día y de noche, seguramente Dios va a hacer justicia en tu vida y te va a bendecir, te va a proteger, vas a sentir su amor, vas a sanar, pero no desmayes nunca. No hay que desmayar. Y cerrando con esto, hemos juzgado mal las oraciones de algunos y no nos compete juzgar la oración de nadie. Le doy un ejemplo. Usted está en un dormitorio, usted está parado aquí, en medio de dos personas que están orando. Uno está orando porque se enredó, hizo mal los negocios, fue negligente, no sé qué pasó. Y está orando que Dios le provea 50,000 unidades monetarias del país que sea. Necesito esto para pagar la deuda, Señor. Está llorando, está diciéndole: Señor, estoy arrepentido de lo que hice con el dinero. Por favor, perdóname, ayúdame, mándame ese dinero para pagar la deuda. ¿Cuántos creen que Dios puede contestar esa oración? Entonces viene uno y dice: sí, Señor, yo intercedo por él, hasta voy a ayunar con él para que lo hagas. Pero acto seguido está otro aquí, adorando y alabando a Dios y diciendo al Señor: gracias por tu sabiduría, gracias por tu consejo, lo he seguido siempre, no debo ni un centavo y yo también quiero los mismos 50,000, solo que para irme de vacaciones con mi familia. Y el que está aquí dice: vanidoso, dinero para vacaciones quiere este. En cambio este pobrecito se lo está llevando la tostada. Yujo, ¿cuántos creen que Dios puede contestar la oración de este otro también? Por supuesto. Pero ¿cuál es el problema de nuestra fe? Siempre la usamos para salir del pozo de la desesperación, pero nunca la estamos usando para escalar hasta la cima de una montaña. Dios te puede sacar del pozo de la desesperación, como también te puede llevar hasta la cima de la montaña. Y si ya te sacó del pozo de la desesperación, no pares en la planicie, sigue subiendo, porque hay un monte para ti. La palabra de Dios dice: haz mis pies como de sierva, en mis alturas hazme andar. Dios contesta ambas. Está en un cuarto uno diciendo: Señor, por favor, saname, te prometo no seguir comiendo toda la carne, es más, ya me comí toda la que existe.
¿verdad? Tengo presión alta, tengo el colesterol que ya no lo aguanto, estoy a punto de un infarto. Y uno, sí, Señor, por tu herida fue curado, sánalo. Y de este otro lado está uno, Señor, gracias por haberme enseñado a cuidar el cuerpo. Puedes proveerme lo mismo, solo que para mi gimnasio en mi casa. Dice, ay, en su gimnasio, ¿qué se cree este? No entiendo por qué podemos pedir esto y no podemos pedir esto. No lo entiendo. O sea que Dios solo escucha a los que están bien amolados, que normalmente lo están por haberse solitos metidos en problemas. ¿Y por qué Dios no va a escuchar a aquellos que, siguiendo su consejo, se han mantenido lejos de esos problemas? Todavía están acá. Levanta las manos y ora conmigo en voz alta diciendo, Señor Jesús, díselo fuerte, yo voy a acudir a ti, tanto para pedir socorro como Pedro, díselo, como para pedir que me lleves a las alturas. Te voy a pedir para lo que necesito y para lo que sueño. Muchas gracias. Dilo fuerte, oraré de día y de noche y tú me vas a oír. Amén. Amén.